Pues te tenemos buena noticia. Ganaste tu residencia. La residencia. Oh my God. Vamos a ir a hablar con un cliente. No solamente lo sacamos de la cárcel de detención de Chrome, pero ganamos su caso y él ya es residente. Él ya no lo sabe todavía, se lo vamos a contar. Pero ya ganó su residencia. Qué ilusión. Entonces estamos muy felices a compartir ese momento con él y estamos a donde él vive manejando para entregárselo en persona. Es que este caso nos conmocionó a todos los de la oficina, por no decir que le fuimos a buscar al centro de detención. Fuimos las primeras personas que le recibieron, le dimos un abrazo, nos contó su historia, estaba súper feliz, así que volver a verle después de todo lo que pasó nos toca bastante el alma como firma y como empresa. A mí me llamó un señor que dijo que era jefe de él. Entonces, él llamó al número de la oficina de Clewiston, que justo en ese momento la contesté yo. Era un señor que dijo que era jefe de él y que alguien me recomendó y que él quería saber si había algo que pudiéramos hacer para su empleado. Me dijo que ya habían pagado 2 abogados, que primero le habían prometido que lo iban a sacar con fianza, algo que no sucedió, que el juez le negó la fianza, no le dieron fianza, y después cambiaron de abogado, y el abogado al principio dijo que iba a ganar el caso, pero al final supuestamente, según el jefe, les dijo que no iba a poder ganarlo y que mejor que cogiera la salida voluntaria. Pues Salvador siempre fue muy buen cliente. No llamaba mucho. Parece que al momento que nosotros agarramos el caso, él ya como que estaba acostumbrado un poquito de estar ahí, porque creo que él estuvo varios meses ahí antes de que nos llamó el jefe. Y no era difícil. Y el jefe tampoco, realmente. O sea, solamente llamaban cuando tenía preguntas muy relevantes a lo que estaba pasando. Y cuando le pedíamos cosas, documentos, testigos, lo que sea, realmente se movía bastante rápido para conseguir todo rápido. Y gracias a eso fue que también pudimos ganar el caso, porque el señor incluso, al final terminamos haciendo un juicio en Chrome. Y En el mismo Chrome. En el mismo Chrome. Wow. Y el señor vino para testificar porque él estaba al tanto de todo lo que pasó Salvador. Y bueno, y así es como pudimos ganar el caso. Claro, una vez nos enteramos de que estaba libre, después de haberlo pasado tan mal, haber estado separado con su familia, pues nos pusimos muy felices, porque realmente se lo merecía. Un señor que ahora mismo, cuando vayamos a visitarlo, está trabajando, realmente está soñando, está luchando por el sueño americano y para sacar a su hija adelante, así que se lo merecía. Que no digo que no todos los clientes se lo merezcan, pero hay clientes que te tocan el alma y este es uno de los casos. Sí, y además, o sea, es un cliente muy agradecido. O sea, tenemos un equipo completo que maneja solamente lo que son los casos detenidos, para que lo que podemos hacer nosotros, hacerlo lo más rápido posible. Obviamente hay muchas cosas que no dependen de nosotros, pero lo que sí podemos controlar, teniendo un equipo grande, preparados y solamente que se dedica a los detenidos, es un factor muy importante, ¿verdad? Porque es como un equipo especializado de detención dentro de la firma de inmigración, que tiene apoyo de otros equipos en caso si hace falta, pero saben cómo llevar ese tipo de casos. Sí, yo lo que veo es que es un equipo que está súper bien organizado, que está preparado para cuando tenemos que recibir esa llamada de mi marido, mi padre está detenido, y además también es un equipo que mentalmente es muy fuerte porque aguanta llamadas que son muy complicadas, muy duras de escuchar de familiares, y al momento ya se empieza a trabajar. Lo más
difícil que yo he tenido prácticamente en mi vida, ya 20 años aquí, ¿verdad? Y lo más difícil fue cuando José, el que me estuvo ayudando con la inmigración, cuando contratamos otro abogado. Y el otro abogado prácticamente me dijo, firma tu deportación porque no te puedo ayudar, ¿verdad? Y vamos a tratar de conseguirte la deportación. ¿Tú tuviste un abogado o dos? Tuve un abogado antes, estaba contratando uno periódicamente, pero nunca era cuando yo estaba afuera, entonces ya estaba más o menos en el proceso, ya me había dicho más o menos qué hay que hacer. Pero después, cuando yo estando adentro, a alguien le recomendaron un señor, y entonces él prácticamente se le pagó también a él, creo que iban a ser como 15,000, creo que le dieron 12,000 al último, y al último no hizo nada. Jamás nos quitó el dinero. Cuando eso pasó, cuando el abogado me dijo, bueno, sabes que cuando vayamos a la visita vas a tener que vamos a pedir tu deportación. Y yo como que me quedé como, no, eso no puede ser, ¿verdad? Tengo que ver más opciones. Entonces el que estaba adentro me dio el teléfono de ustedes. Entonces yo le dije a él y me dijo él, pues déjale marco a ver qué se puede hacer, ¿verdad? Y sí, ya cuando le marcó, entonces ya me dijo cuánto le estaban cobrando, pero que fueron flexibles con los pagos. Entonces él se le hizo fácil. Y a mí más me gustó la primera vez que yo te das cuenta que ustedes lo contratamos el viernes y yo tenía una corte, creo que era el martes o el lunes. Lo que me gustó más de eso que ahí ya estaba uno de sus abogados, estuvo allí presente conmigo en la corte. Y anteriormente el que había contratado yo antes, fui como a 3-4 cortes y nunca lo vi. Entonces eso fue algo que me hizo sentir bien. Estuve detenido 9 meses prácticamente pienso fue por contratar al otro abogado que no me ayudó, porque prácticamente por él me esperé casi 4 meses más. Si yo hubiera sabido de ustedes, yo creo que hubiera sido menos, 90 días o menos, 120 días a lo mejor. ¿Con nosotros estuviste cuánto tiempo? ¿Sí? Menos de 5 creo que fue. Menos de 5 meses. Muy bien. ¿Y cuando nos llamabas de la cárcel y cuando nos llamaba tu familia, siempre te pudiste comunicar? Siempre, sí, hasta eso sí. Siempre había alguien. Que no estaba Víctor o algo, mandaban el mensaje o algo, pero sí, eso. ¿Alguien podía mirar en tu caso o poderte haber dicho cuándo llamar, que te atienden o qué está pasando, verdad? A la hora de estar manejando ya no tengo que mirar atrás, ser el policía o ponerme nervioso. Me ha abierto muchas puertas prácticamente. Ya puedo tener seguro de salud, de todo. Por cierto, ayer fui a que me tomaron unos exámenes de sangre para ver cómo estoy de mi cuerpo y todo eso, pero sí se siente muy diferente, especialmente cuando ando manejando y todo eso. Y ahorita que tengo mi nena que vive en Miami, tengo que agarrar y irme hasta allá a veces a visitarla, como si me toca ir la otra semana. Luego tuve que salir de viaje para Georgia, entonces manejé hasta allá como si nada, también algo tranquilo. Ha dado mucha tranquilidad. Sí, mucha tranquilidad. Y tener un buen sueño, dices, ¿verdad? Sí, pues te tenemos buena noticia. No. Ganaste tu residencia. La residencia. Y la tenemos en Miami porque no hemos ido a Miami a recogerla, pero tenemos fotos, te la vamos a enseñar. Entonces, si vas a Miami la semana que viene, la puedes recoger en la oficina allá. Pero la residencia, no ni el permiso, la residencia. La residencia. Oh, my God. Gracias. Wow, no me lo esperaba. Allá. Wow, no, yo dije, wow, pues lo que estaba esperando era mi permiso, ¿verdad? Para trabajo y todo eso, pero la residencia, digo, yo todavía estaba diciendo por eso yo como después del permiso tengo que esperarme unos 10 años para aplicar para la residencia, pero... No, ya viste, permanente residente, viaje permanente, ahí está. Wow, entonces ya puedo hasta salir del país y gusto. Mira todo lo que tenemos para ti. Esta es la aprobación oficial de tu residencia. Loca. Aquí tienes la famosa. La vez. Nunca pensé que se iba a estar rápido. ¿Viste? Sí. Alguien me estaba cuidando arriba también, ¿no? Ese es así.
muy contento. ¿Alguna pregunta que tengas? No, nada más es que todavía no creo que yo tan pronto. Yo pensaba, le hice a la doctora, también está diciendo la abogada. Yo pensé que iba a llegar el permiso primero o algo, ¿verdad? Porque todo por proceso rápido, pero. Yo no sé si tú te acuerdas que la jueza en un momento paró el juicio para preguntarme a mí y a la otra abogada si ella podía probar tu caso. Sí. La razón por la que ella preguntó eso es porque las tarjetas de residente para el tipo de caso que tú tuviste aprueban una cantidad al año solamente. Sí. Y eso tiene un retraso de muchísimos años. Pero para las personas que estaban detenidas, ellos reservan una cantidad de esas solamente para que las puedan aprobar al momento y que te puedan liberar. Así que por eso se le declaró a la jueza que sí, ella la aprobó, y en el momento que ella aprobó, te conviertes en residente. Gracias a Servant Immigrants.